tenemos aquí la entrevista con nuestra querida hermana Silvia Rosales Unzueta y le damos gracias a Dios por su vida y aquí está, la presentamos y viene ella a dar su testimonio en Cristo, de Cristo Jesús. Así que Silvia, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Ella es una de las líderes en la iglesia y bueno, ella ha tenido también una experiencia tremenda de cosas grandes que ha hecho Jesucristo en su vida. Así que le voy a preguntar a Silvia, ¿cómo era tu vida en un entorno familiar? Pues, ¿Cómo creciste en familia? Pues no tuve papá ni mamá. Eso fue tremendo, me educó mi bisabuela. Mi bárbaro. bisabuela nos educó Oye, a tres de pero ¿por nosotros. qué tu papá y tu mamá no estaban? Pues es que ya ve que antes las familias, cuando se separaban, los hijos se quedan con la mamá. ¿Tu papá y tu mamá se separaron cuando yo nací. ¿Cuántos hijos tuvieron? Dos, pero somos tres hermanas. Mi primera hermana es de otra persona. Sí. Y pues una media hermana. Media hermana. Y pues nos quedamos con la bisabuela. Ajá. Y ella nos educó. En realidad ellas me amaban mucho, sinceramente me abrazaban, me besaban, algo que no era muy común en esos tiempos, eran como muy áspera la gente. Pero realmente era tu bisabuela, Ajá. No era tu mamá. No. Aunque con ella pues me imagino que te sentías muy bien, ¿no? Sí, la verdad porque que te sí. amaba, pero ¿cómo se siente? Explícanos no tener papá ni mamá. Fíjese que cuando era yo niña como que lo sentía como normal porque vivíamos como en una casa muy muy grande y había otras familias alrededor. Entonces como eran muchos niños, por así decir, de diferentes edades, pues no se siente mucho. Conforme va pasando el tiempo es que le empiezan a decir a uno, ¿no? Cuando sales a la calle, tú eres la entenada de fulanita. De yo verdad. decía, ¿qué es eso? Y yo decía, mamá, ¿qué es eso? Ya luego después le digo, y así me la fui llevando, sino que con el tiempo las personas te empiezan a decir, no eres su hija, tu mamá te dejó, tú no tienes papá. Pero y tú sabías, siendo niña, que tu abuelita era tu abuelita, no era tu mamá. Sí y no. Yo decía, ¿por qué tú estás viejita? Y le agarraba yo aquí y las manitas, ¿por qué estás viejita? Porque yo así soy, me decía, así soy. ¿Y por qué tú los cuidas a todos y haces comidas para todos si eres mi mamá? Porque es que a mí me gusta hacer comida para todos. O sea, ella nunca nos decía. Realmente. No, yo decía, yo quiero un hermano. Bueno, ¿y la imagen de paterna no estaba en esa familia? ¿No había tu abuelito? No había. O sea, era solamente... Sí, era matriarcado, porque ella cuidó a todos los nietos. Wow. Y a los bisnietos también. ¡Qué barbaridad! O sea, sí. Tienen esa costumbre, sí, ¿no? Sí, allá sí, al menos en mi casa. De hecho... bueno, ¿de dónde eres? Por si de Durango. Soy de un pueblito que se llama La Esmeralda. La Esmeralda, Durango. Y queda como a 2 horas de Gómez Palacio. Durango. Sí. Bueno, ¿y cómo diste hasta acá, mujer? Pues, yo creo que el Señor me trajo a conocerlo. Él fue muy bueno. Conforme va avanzando la edad de la persona, empieza uno como a saber, bueno, ¿y por qué no tengo la familia que todos tienen, no? Si creces y vas viendo. ¿A qué edad te hiciste esas preguntas existenciales? Como a los 10, 11. No, como a los 15, 16. Tardecito. Y ahí es donde empiezo, como que a todo lo que me pasaba le echaba yo en mi interior, porque no decía yo nada, a echarle la culpa a mis papás. O sea, ¿quiénes son? ¿Por qué no están aquí? No los conozco. ¿Tú los conocías? No. No. Oye, qué tremendo, ¿no? Sí. Eso ha de ser, bueno, uno como no concibe la vida así, sí, realmente en ha de realidad, ser muy, muy fuerte eso. Cuando viene la realidad de que las personas a tu alrededor es que como que te lo hacen ver, porque mientras uno la no gente lo tomaba, ni sabe, la gente, perdón, tú ni sabes, la gente es la que te acusa, te dice, o te chismea algo. O te dicen, yo creo que tus papás no te querían, y yo así, o sea, no. Te van metiendo ideas, a mí mis hermanas me amaron mucho, de hecho ellas me cuidaron muchísimo, me amaron muchísimo,
mi bisabuelita me amó muchísimo, pero llega el momento en que tú ya no quieres ese afecto, o sea, tú dices, no, es que ese afecto, o sea, no Está era... bien, pero mi mamá, pero ¿dónde no, está o sea, mi papá, ¿dónde verdad? estaba? Sí. Y conforme va pasando el tiempo se va uno haciendo como enojón. Yo era como, siempre estaba a la defensiva. Era como recelosa, cosas así, ¿no? O sea, porque me decían, cuídate, mi mamá decía, cuídate mucho, no uses este tipo de ropa, no te maquilles, no nada, porque allá pues tienen mucho cuidado con las mujeres, porque son violadas, son Hay mucho ultrajadas criminalidad en los campos, y después sucede que están embarazadas y pues no saben ni qué pasó y pues las maltratan, Bueno, ¿no? esa es Pero otra cosa, ¿no? Que tú me hablabas de un trabajo arduo. sí, eras muy duro. pequeña y trabajabas mucho en el Trabajaba campo. mucho en el campo. Y es muy duro, ¿no? Es muy duro, pero fíjese que es que algo curioso, yo de repente me empiezo a acordar y a mí me gustaba el trabajo, mis hermanas no, la del medio se molestaba, no le gustaba, a ella no le gustaba, pero a mí sí me gustaba, me divertía de hecho. Y conforme fue pasando el tiempo, pues sentíamos como que éramos responsables de llevar para comer, Sí. para sustentarnos. Pero no tiene uno conciencia, porque no está uno educado, no hay, como está como apartado de la ciudad. Sí, viviste realmente en una zona urbana, Sí. totalmente alejado de todo, de todas Sí. las personas, ¿no? Era necesariamente tu calle o tu casa y la de los vecinos. Sí, y te ya. la pasas del campo a tu casa Ajá, y exacto. en las tardes estudiaba y así me la pasé. Empieza el tiempo en el que empiezas a crecer y sí empiezas a cuestionar, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Claro. Pero no decía nada. Pues ya ve que los Pero papás nomás decías con una nada, mirada te decían no decías yo- nada, pero tenías un resentimiento terrible, Sí, se me ¿no? fue acumulando un resentimiento y así empecé a crecer y llega el momento en que me caso, sí me caso y Pero ¿hasta qué edad viviste allá? viví hasta los 17. ¿Y De cómo ahí fue que viniste acá? me fui primero con mi hermana a Ciudad Juárez porque ella se fue de ahí del pueblito porque no le gustaba, ella decía que tenía que hacer otra cosa por Claro, nosotros, claro. porque ella era la mayor, decía pues yo me las tengo que llevar de aquí porque aquí qué les espera, ¿no? Claro. Y se fue y después yo me fui con ella, llegó por mí. Ella prometió que cuando llegaría nuevamente nos llevaría, pero ya nada más estaba yo, mi otra hermana ya no estaba. Y me fui y me casé, tuve una hija y no me llevé muy bien. No, pero es que tú tenías un problema tremendo de identidad. Sí, exactamente. Y no tenías ni siquiera la imagen paterna. Y no aceptaba la autoridad Claro, tampoco, era me porque yo imagino. digo, porque yo era así otro lo creo. matriarcado, ¿no? Sí. Era la herencia, ¿no? Sí, y me separo y le digo a mi mamá que necesito apoyo, que si no lo tengo no importa, o sea, nada más que me diga si puede apoyarme o no. Y ella llega un día y me dice, vámonos. Y dice, para atrás ni para agarrar vuelo, de aquí usted va a empezar una nueva vida. Y sí, vine para acá, me puse a estudiar. Ah, fue cuando viniste acá. Vine para acá, Villahermosa. me puse a estudiar. Viniste aquí ya con una hija. Ya con mi hija, sí, mi Pau. Y me puse a trabajar y a estudiar, a tomar algunos cursos. Y yo le digo a mi mamá que en ese tiempo recibí un curso intensivo de educación, porque anda uno como caballito cerrero, ¿no? Yo quiero ir para acá y para allá voy. Y no, así es, así No el es porqué, esto. no de las Sí, el cosas, porqué el de tener tu todo. entorno. Sí, la verdad que sí. entender tu entorno. Estuve un poco tiempo viviendo con ella, pero ha recompensado mucho ese tiempo que no estuvo. Nosotros le dijimos, ¿sabes qué? Lo que pasó, borrón y cuenta nueva. Lo que nos queda de tiempo, vamos a vivirlo, Aprovecharlo. vamos a disfrutarlo, Claro. vamos a llevarnos muy bien y lo pasado, pasado. El Señor tocó mi vida. Lo primero que hice igual fue compartirlo con mis hermanos, con mi mamá. Ellos no lo aceptaron, ¿verdad? En ese tiempo dijeron que no. O sea, cuando viniste a Cristo. Sí, sí, ellos dijeron que no. Permíteme, entonces, ¿a qué edad tú viniste a Cristo? ¿Ya te habías vuelto a casar? Ya me ya había te vuelto a había vuelto a casar y casar. estaba pasando por una situación igual difícil porque vivía en unión libre. Entonces, pues las personas que viven en unión libre no sienten como un compromiso
con esa otra persona, aunque uno sí, como mujer, uno se enamora y entrega Claro, todo claro. su ser, pero las personas, algunos hombres, ¿no? Que no quiero generalizar tampoco, ¿verdad? No toman en serio ese compromiso que hacen con una persona. Y pues sí tenía problemas. Y mi esposo, quien ahora es mi esposo, fue el que me llevó a la iglesia. De verdad. Sí. No lo puedo creer, Raúl. Y sentí un cambio en mi vida. Misteriosos son los caminos de del Dios. Señor. Sí, ahí empecé a sentir un cambio, o sea, algo tocó mi corazón y yo fui perseverando, fui llegando, pero como yo trabajaba, pues ya no era tan continua mi asistencia a la iglesia, pero sí, ya luego me dijeron que me tenía que bautizar. Y yo, ¿Y no estabas casada? Y no estaba yo casada. Yo, la verdad, me retiré un tiempo. Por lo mismo. Sí, porque me daba mucha vergüenza. Sinceramente, era vergüenza lo que yo sentía. Porque decía, es que yo no puedo, ¿cómo puede ser que yo haya hecho esto? Pero bueno, y me fui un tiempo, pero sí sentía esa necesidad de la presencia de Dios. Y la buscaba y la anhelaba y no lo sentía. Era muy angustiante en mi interior. Yo no decía nada, en realidad. Digo algunas pocas cosas de lo que a veces siento, no soy a veces muy... Sí para hablo exteriorizar, mucho, ¿no? Sí hablo mucho, pero a veces no de muy esas pocas, cosas. No muy pocas. Con mi esposo a veces, No le gusta decirlo. a veces con mi esposo sí le digo, me siento así o esto, me hace falta esto, otro, y él es muy comprensivo, se volvió muy comprensivo, igual a suplido muchísimo. Le digo que tiene un 80% de cambio, le falta el 20%, pero ahora sí. Y el Señor tocó mi vida y cambió mi percepción. En realidad ha ido cambiando mi vida. Tu mentalidad también, Sí, ¿no? mi forma de pensar, mi sentir, el ser compasiva con la demás gente, considerada, o sea, siempre tratar de ponerse en la situación de otra persona. Y llenó de gozo mi vida. Yo me acuerdo que usted cantaba una alabanza cuando nos aventábamos como 2 horas de alabanza. Ay, bien lindo. Hermoso, ¿no? Sí. Hace días se recordaba el domingo precisamente, el domingo comentaba yo, era como en ese tiempo, estaba yo recordando ese tiempo de alabanza de casi 3 horas que usted se aventaba ahí cantando. Y cantaba una alabanza que decía, has cambiado mi lamento en baile. Sí, yo decía, es que la canta con tanto gozo. Y porque yo no lo cantaré, gloria mía, gloria mía. Y yo la veía que usted danzaba y cantaba con una alegría. Y yo la veía, yo decía, ¿por qué ella canta con tanto gozo? Y yo en vez de cantar, cuando iba a los servicios lloraba y lloraba y lloraba. Y yo cantaba, pero se me escurrían las lágrimas. Con el tiempo he aprendido que Dios estaba limpiando mi corazón y, claro, y estaba transformando mi vida. Pero un día, en una cumbre, el Señor sanó mi cuerpo y mi vida. Rompió tus ataduras. O sea, fue tan tácito en mi cuerpo que sentí como un peso que se fue. Sentí la libertad en mi interior, sentí gozo. El Señor trajo la identidad de su amor para mi vida. Sí, es que tú no tenías identidad. No, la imagen de padre y madre estaba completamente borrada. Sí. Yo no sé cómo la gente puede vivir así. ¿Sabe qué? La gente no vivimos, estamos, pero no tenemos vida. Existen nada más. De allí la importancia del Evangelio. Hay que predicarlo a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando llega el Evangelio, empieza el cambio, empieza la transformación. Y tantas reparaciones que Dios tiene que hacer, testimonios. Tantas reparaciones que tiene que hacer Dios con Sí, Dios es maravilloso, cómo nos atiende a todos de manera individual, en cualquier situación que estemos viviendo o pasando. Es un Dios personal. Es un Dios personal. Sí. Y es el Dios de la familia, porque hoy yo veo cambios y transformaciones en tu hogar. Sí. Estimamos mucho a Raúl y vemos también cómo el Señor ha usado tu vida ahora para ayudar a otras personas. Sí, en verdad. Eres una líder. Yo creo que Raúl ha de haber dicho, yo creo que lo que le falta a ella es a Dios. Sí, definitivamente. Como dice el apóstol,
misterios que Dios tiene. Sí, Son Y misteriosos los caminos del Señor. La verdad, pero ahorita Dios es amor. yo le sirvo con Claro, todo lo que soy, así con es. todo lo que tengo. Y pues la verdad no le alcanza a uno ni los bienes ni nada, Sí. lo que uno No, pues, pueda tener para ¿cómo uno ponerlo a puede- disposición del puede Señor. uno Dios pagar lo que Dios hizo por nos nosotros? acepta en la condición que estamos, cualquier tipo de condición. Cada vida es diferente, cada persona. Y a partir de que verdaderamente creemos en Jesucristo, empieza el cambio. Y hay que perseverar. El problema es de que muchas personas llegan a una iglesia, oyen el Evangelio, sienten el amor de Dios, se quebrantan, lloran, pero de allí ya se alejan y no regresan, no perseveran. En cambio tú perseveraste, aunque al principio también tuviste un paso hacia atrás, diste un paso hacia atrás, pero después regresaste. Y eso es importante, la perseverancia. Dios es Dios de paciencia y quiere que nosotros seamos pacientes. Entonces, la lucha es de todos los días. El enemigo tratará por todos los medios de hacernos regresar. Así es. Pero cuando estamos en un poderoso lugar Dios para donde hay guardarnos, al que enseñanza, hay que cree. perseverar. Sí. Al que cree, Al que cree, posible, todo como le dice. será posible. Por eso debemos entender que no Porque hay está Dios de ninguna por iglesia, no hay ninguna iglesia perfecta. Perfecta, ¿no? Porque los que forman la iglesia, todos somos imperfectos y estamos en un camino de perfección. Así es. Así que hay que perseverar en un lugar donde haya ministración de la palabra, oración y el consejo, porque es necesario recibir el consejo para cada situación. Y creo que pues tú fuiste una persona que sí estuviste perseverando en la iglesia hasta que, bueno, ya el Señor te empieza a usar, porque hoy estás trabajando ya como líder de brigada Y en las y brigadas estás es bien llevando el Evangelio a emocionante ir las muchas brigadas. colonias, a muchos hogares, donde en cada hogar donde entran hay un problema diferente. Hay una necesidad. Ahora tú tienes toda la experiencia en Cristo para poder ayudar. Sí, a mí me gusta mucho las brigadas. Es una forma tan directa de no solo de cubrir una necesidad por lo que se les da a las personas, sino ver el cambio en muchas personas al recibir a Jesús en su rostro. Y digo, Dios, eres tan amoroso y tan dulce. De hecho, el Señor ha sido tan amoroso conmigo y tan dulce que aún cuando ha tenido que disciplinar mi vida, aún hablando a literalmente escuchando su voz para disciplinarme, ha sido muy, muy dulce. Y pues uno no tiene más que dar lo que Dios ha depositado en uno, pues en su corazón y compartir. Y pues sí, estamos trabajando ahí en las brigadas, en un comando, aquí en los programas. Estuvieron en las radio. gaviotas ahora. Sí, estuvimos en las gaviotas Palomares y vimos mucha disposición. La gente está muy dispuesta. Como dice usted, es el tiempo que Dios está trayendo para levantar esa cosecha. Así es. Pues Silvia, agradecemos que hayas estado con nosotros. Tú sabes que el tiempo es muy limitado Aquí. En los medios de comunicación, pero damos gracias por tu vida, por tu matrimonio, tu familia. Y a ustedes que estuvieron con nosotros, gracias por acompañarnos y les esperamos en el Centro Maranata, donde hay oración por los enfermos. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.